Buenos días, buenas tardes, buenas noches y mis amados cadochis y cadochitos. Que el Señor les continúe bendiciendo con su favor, con su paz. Miren, hoy me voy a concentrar a esta pequeña enseñanza de Mateo 6:33, que es: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Ustedes saben que mi hija me regaló el diccionario Thompson, que ahí es que yo tengo todas las traducciones originales, tanto en hebreo como en griego. Y busqué, y miren, buscar, seteo, el número es 2212. Y buscar significa adorar a Dios. Implica búsqueda por algo escondido, necesidad urgente. Pedir, preguntar, preocupar, procurar, querer, requerir, buscar, demandar, ir, tratar de obtener, realizar una búsqueda intensa. Entonces, ¿cómo dice el versículo 33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿Cuáles son esas demás cosas? Busquen a Mateo 6 y léanlo completo. Y ustedes van a ver que hay una parte donde dice que el afán y la ansiedad, donde dice una parte ahí en Mateo 6, que miremos que el Señor cuida de los pajaritos y ellos no están en angustia, en agonía. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? No. El Señor tiene cuidado de ellos. Y si tiene cuidado de ellos, así dice su palabra, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros, su creación, sus hijos? Pero yo traduciría ese texto, adora a Dios por sobre todas las cosas. Busca al Señor como que si fuera un tesoro escondido por sobre todas las cosas. Ten esa necesidad urgente de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Realizar una búsqueda intensa. Busca de manera intensa el reino de Dios y su justicia. Trata de obtener el reino de Dios y su justicia, de buscarlo, que eso sea una prioridad en tu vida, pero no una prioridad por decir prioridad, es que sea lo primero en tu vida. Eso es lo que el Señor quiere. Mira, dice su palabra que si yo le adoro, que si yo le busco, que si yo lo busco a Él de manera intensa, Él va a suplir paz. Él va a suplir amor, Él va a suplir paciencia, esperanza. Él va a cambiar mi carácter. Él va a suplir todo lo que tiene que ver con el alma y también lo físico. Él va a suplir cualquier necesidad de salud física, salud emocional, un trabajo, buenos hijos, un esposo que se comporte correctamente con su esposa, lo mismo una esposa que se comporte correctamente con un esposo, ser buenos hijos, ser buenas madres, buenos padres, ser buenos empleadores, ser buenos empleados. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, eso es lo que implica buscar el reino de Dios y su justicia. Es que si mi hija hace algo incorrecto, por el hecho de que ella sea mi hija, no significa que yo me vaya por el lado de ella. Es que yo sea justa, aplique la justicia divina. Y si ella se ha equivocado, ha cometido un pecado, yo no puedo venir y dibujarlo y taparlo y decir, no, eso todos los jóvenes lo hacen. No. Porque ahí yo no estoy buscando el reino de Dios y su justicia. Miren esta lectura que conseguí en Enduring Word. Dice, pon primero el reino de Dios. Él se encargará de estas cosas.
Esta debe ser la regla de nuestra vida al ordenar nuestras prioridades. Sin embargo, es equivocado pensar que esto es solo otra prioridad para añadir a nuestra lista y ponerlo primero. En cambio, en todo lo que hacemos, buscamos primeramente el reino de Dios. ¿Cómo? Por ejemplo, raramente tenemos que escoger entre honrar a Dios y amar a nuestras esposas o esposos o ser buenos trabajadores. Honramos a Dios y buscamos primeramente el reino de Dios, a ser buenos esposos, buenas esposas, buenos trabajadores, buenos empleadores. También debemos recordar esta declaración en su contexto inmediato. Jesús nos recuerda que nuestro bienestar físico no es digno para dedicarle nuestras vidas, porque recuerden que no es aquí que vamos a vivir por la eternidad. Vamos a durar 1000 años con el Señor de vacaciones, como digo yo, y luego cuando Él limpie con fuego esta tierra, entonces vamos a morar en esta tierra, pero transformada, regenerada, no como está ahora. Por eso la palabra dice que hagamos tesoro en el cielo. Dice, Jesús no solamente les dijo que no se afanaran, les dijo que reemplazaran el afán por una preocupación por el reino de Dios. Un hábito o una pasión solo se puede renunciar por un hábito o pasión mayor. Me gustó mucho esa parte, se lo voy a leer de nuevo. Un hábito o una pasión solo se puede renunciar por un hábito o pasión mayor. O sea, no nos podemos quedar estáticos, tenemos que hacer algo al respecto. Lo que este versículo demanda es, por lo tanto, un compromiso para encontrar y hacer la voluntad de Dios, para aliarse completamente con su propósito. Y este compromiso debe ser primero en nuestras vidas. Lo que nos llamamos ser hijos de Dios es lo primero que debemos hacer. Es muy triste ver personas que solamente se están preocupando en obtener dinero y se olvidan de buscar al Señor. No tienen tiempo ni siquiera para hablar con Él, ni para orar, ni para leer su palabra, ni para predicarle a otro, porque le decía en otro video que el motivo principal por el cual fuimos creados es para que adoremos al Señor y también para que prediquemos al Señor a aquellos que aún no han dado el paso para entregarse al Señor Jesús. Dice, esta elección, buscar primeramente el reino de Dios, es la elección fundamental que todos toman cuando se arrepienten por primera vez y se han convertido. Sin embargo, cada día después de eso, nuestra vida cristiana reforzará esa decisión o la negará. Claro, yo elijo el reino de Dios cuando a mí me invitan a actuar de manera deshonesta en tal o cual situación, y yo elijo o rechazo el reino de Dios dependiendo de la decisión que yo tome. Por el hecho de que en mi trabajo las personas mientan, roben, no significa que yo debo hacer lo mismo. Por el hecho de que si el caso mío fuera que yo estuviera casada y que hoy en día lo que se vive es que aparte del esposo tienen varios hombres, en el caso de la mujer o en el caso de los hombres, aparte de la esposa tienen varias mujeres, no significa que porque el mundo haga eso, nosotros lo vamos a hacer. Dice la palabra que no nos podemos conformar a este mundo, porque nuestra ciudadanía está en el reino celestial. O sea, nosotros somos peregrinos y extranjeros advenedizos que estamos cruzando por esta tierra con una misión, que es adorar y predicar la palabra de Dios. No te afanes. Si trabajas, hazlo con el entendimiento que el trabajo, tú no dependes del trabajo, tú dependes de Dios, porque quien te da la fuerza para hacer el trabajo es Dios. Tú vas a mirar todo diferente si este versículo tú lo internalizas en tu mente, acá pensante en tu corazón, porque el Señor es fiel. Yo no estoy diciendo que no trabaje, pero lo primero es uno buscar intensamente, incesantemente el reino de Dios y su justicia, y entonces traerlo aquí a la tierra. No es verdad que yo voy a revelar
que yo estoy buscando el reino de Dios si yo estoy maltratando a mi madre, a mi hija, a mi esposo, en el caso de las mujeres que están casadas, o los esposos maltratando a las esposas? Eso no es buscar el reino de Dios. Así que creamos a la palabra de Dios, mis amados, y practiquemos y creamos y vivamos lo que leemos en su palabra. El Señor desea que tú descanses en Él, pero ese descanso solamente tú lo puedes obtener buscando primeramente el reino de Dios y aplicar su justicia mientras estamos aquí en esta tierra. Y de las demás cosas el Señor se va a encargar. Un pequeño testimonio. Yo estaba en mi cuarto de guerra orando y le decía: ay, señores, con este frío, la falda que tengo, no aguantan frío cuando voy a la iglesia. Y hubo una hermana de la iglesia que vino a visitarme así. Y yo no le dije a nadie, yo lo estaba hablando con el Señor y lo estaba pensando como quien dice, tengo que comprar. Y eso fue una simple conversación con mi Padre Celestial, que es mi Padre, mi esposo, mi amigo, mi todo. Y esa hermana de la iglesia vino y me trajo 2 faldas que son aptas para yo usarla mientras está frío. O sea, te estoy poniendo algo práctico. Yo no fui, llamé a nadie. Yo simplemente estoy analizando con el Señor eso. Y mira cómo el Señor vino y me suplió esa necesidad. Porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Él quiere que tú le busques primeramente a Él, porque Él va a cubrir lo demás. No lo que tú piensas o lo que tú quieres, es lo que Él entiende que tú y yo necesitamos. Que Dios se revele a tu vida, mi hermano, mi hermana, y que de verdad podamos poner en práctica su palabra y creerle a Él. Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, haznos entender lo que tú quieres, Señor, que comprendamos y asimilamos y vivamos en tu palabra. Que te busquemos a ti primeramente. Porque realmente, de verdad, tú te encargas de lo otro. Tú quieres que nos afanemos en buscarte a ti, en leer tu palabra, en creerle, en orar, en predicarle a los demás, modelar lo que aprendemos en tu palabra, y de lo demás tú te vas a encargar. No nos toca a nosotros preocuparnos por eso, porque tu palabra lo dice, sino más bien nos toca es buscarte con ansia, con pasión, con ahínco, adorarte, porque tú te lo mereces. Te amamos, Señor. Bendigo la vida de cada persona que vaya a escuchar este video y que realmente ese versículo pueda resonar aquí en su mente pensante y en su corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oro y te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Hasta una próxima entrega, mis amados Kadoshi, y les amo en el amor de Cristo.